Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a este nuevo Facebook Live organizado por la Casa Museo Antonio Nariño. Mi nombre es Laura Fonseca, soy psicopedagoga y el día de hoy los estaré acompañando con nuestra séptima sesión de Museo Paseo Virtual. Para quienes nos ven por primera vez, queremos recordarles que el Museo de Paseo han sido una serie de talleres que hemos estado realizando a lo largo de casi estos 2 últimos meses, en los cuales hemos estado trabajando con actividades pedagógicas y dinámicas para que todos ustedes puedan aprender, puedan conocer un poco sobre nuestra casa museo y sobre la historia de Antonio Nariño. Hasta el momento hemos trabajado un taller con respecto a la arquitectura colonial, hemos trabajado sobre las plantas que encontramos en nuestra casa museo y también la botica que hay ahí. Hemos trabajado sobre la expedición botánica, sobre José Celestino Mutis, la relación que tenía con Antonio Nariño. Hicimos nuestra propia cartilla de ilustración botánica. Posteriormente trabajamos en un taller de mandalas. Fue como una pausa en nuestros talleres y lo retomamos justamente hace 8 días en una nueva temática que abordamos, que son las piezas que encontramos en nuestra casa Museo Antonio Nariño. El domingo les subimos un video de una última sesión de Museo Paseo en la cual les grabamos un pequeño video contándoles algunas de las piezas que encontramos asociadas al hogar en nuestra casa museo y les dejamos una cartilla de actividades para que ustedes pudieran desarrollar en casa y que los resultados de estas cartillas fueran parte como de las piezas que están creando en su museo en casa, junto con la máscara que hicimos de yeso hace justamente 8 días. Así que si no han podido realizar estas actividades, recuerden que nos encuentran en nuestro canal de YouTube. Este está como Antonio Nariño y les vamos a dejar el enlace en los comentarios para que ustedes puedan ir al canal de YouTube, puedan encontrar todos los contenidos que hemos subido para ustedes y se puedan suscribir. Vamos saludando a todas las personas que se conectan. Saludamos muy especialmente a Yuli, quien siempre nos ha estado visitando en todas nuestras sesiones de Museo Paseo Virtual, al igual que todos ustedes que siempre nos han estado acompañando. Así que bueno, vamos a hablar un poco sobre el taller del día de hoy. Esta es nuestra séptima sesión. Dentro de 8 días tendremos nuestra última sesión de Museo Paseo Virtual y para estas dos hemos decidido utilizar la temática de la imprenta y la relación con Antonio Nariño, ya que una de las facetas que también tuvo Antonio Nariño en toda su vida fue la de periodista. Pero pues esta sesión, como la hemos dividido en dos, el día de hoy nos vamos a enfocar más en hablar un poco sobre la imprenta, sobre su historia, sobre quién fue Gutenberg, que es como la persona que siempre se asocia cuando se habla de la imprenta. Y ya dentro de 8 días vamos a estar hablando específicamente sobre Antonio Nariño y vamos a crear un documento muy a la manera que se hacía en esa época y va a estar relacionado con una carta que escribió Nariño. Así que empecemos con el taller del día de hoy. Lo primero que hay que mencionar es que cuando nosotros hablamos de la imprenta, nos referimos a la acción mediante la cual estamos pasando ya sea un símbolo, un carácter, una letra, un dibujo, de una superficie a un papel o a una tela. A esto se le llama la imprenta. Entonces, cuando nosotros nos remontamos a la historia de la imprenta, encontramos que hacia el siglo V a.C., los griegos ya utilizaban una especie de punzones para marcar monedas. Posteriormente se encuentra que la civilización minoica, que fue una civilización que se estableció, se desarrolló a lo largo de la isla de Creta para finales de la Edad de Bronce, fue capaz de crear unos sellos jerográficos a través de los cuales crearon un disco que se llama el disco de Festus y pues en ese momento se reconoce que es una de las dimensiones tecnológicas más grandes que habían, puesto que era muy significativo que se pudieran crear piezas que crearan como un relieve sobre material como la piedra o que quedaran siempre guardados en una tela o en un papel. Así que después de esto viene un poco sobre todo el Oriente. Se reconoce que hay documentos que también surgieron a partir de la imprenta, pero a través de una técnica que se llamaba la silografía, mediante la cual utilizaban una tabla así como de madera, como esta que tenemos acá, y con un cincel tallaban las formas que querían que fueran impresas y eso lo utilizaban como el molde. Era una técnica que lleva muchísimo tiempo
de utilizar, era pues muy tediosa en su momento, pero pues era lo que se utilizaba. Así que para 1400 aparece Gutenberg, quien fue un alemán, era un orfebre, y diseñó la imprenta de tipos. Los tipos eran una especie de sellos que pues, se podían ver como una forma alargada, y en la parte superior tenían en relieve una letra. Lo que hizo Gutenberg fue crear estos sellos. Entonces lo que él pues partió buscando como las fuentes que se encontraban en los manuscritos hechos a mano, tomaba esas letras, las calcaba sobre un papel, y con este papel creaba el molde, y los sellos se realizaban en una aleación de plomo, estaño y antimonio. Era un material que se volvía muy resistente, pero a la vez era muy fácil de fundir. Así que pues esto fue un avance muy importante, puesto que era muy fácil imprimir teniendo ya estos tipos realizados. Si nosotros nos ponemos a pensar, es probable que en China hubieran podido inventar un mecanismo como este hacía muchísimos años atrás, porque pues, China era una de las civilizaciones más avanzadas de su época. Pero resulta que esto nunca hubiera podido pasar, puesto que en China los caracteres para pues, hablar requieren de muchos símbolos, y simplemente es como cambiar ciertos símbolos y cambia por completo la palabra. Mientras que todas las lenguas que vienen del latín, como por ejemplo el alemán, constan de una serie de palabras y pues de letras, y de ahí no sale. Es decir, el idioma alemán tiene 26 letras y el español tiene entre 26 y 27, si no estoy mal. Así que pues para Gutenberg fue muy fácil crear estos 26 tipos y los necesarios para escribir los números naturales, es decir, del 0 al 9, para poder imprimir cualquier cantidad de documentos. Entonces, pues de los aportes más grandes que se le destacan a Gutenberg fue que creó la Biblia de las 42 líneas, o también llamada la Biblia de Gutenberg, que fue una Biblia a doble columna, la cual se imprimió pues a través de esta imprenta de tipos, y los detalles finales se hacían a mano, tales como las letras mayúsculas o algunos arabescos que se ponían como a los lados. ¿Cómo funcionaba esta imprenta? Entonces, los tipos se ponían en unos bastidores de madera en el orden de las palabras que pues, se querían fueran impresas. Esto se ponía en una prensa, en una imprenta técnicamente, que si pues más adelante podamos recibirlos en nuestra casa en Antonio Nariño, van a ver porque nosotros tenemos una réplica exactamente igual. Entonces ponían los tipos, se entintaban, se colocaba el papel y sobre ella se ponía una prensa con un tornillo sin fin, el cual lograba hacer que toda la tinta quedara bien repartida a lo largo del papel, y de esta manera era como se hacían las imprentas de la época. Bueno, finalmente, entonces ya hemos hablado un poco sobre quién fue Gutenberg, cómo se creó la imprenta, así que vamos a pasar a lo más importante. El día de hoy vamos a crear nuestros propios sellos artesanales, como les mencionamos en la publicidad. Los vamos a hacer con papas y con zanahorias, y a la vez pues también les voy a enseñar cómo se hacen con foamy, si no pueden llegar a contar con estos elementos. Y entonces, bueno, lo primero que hay que saber es que necesitamos un bisturí, o pues yo acá tengo un X-Acto, un lápiz, vamos a utilizar papel transparente, puede ser mantequilla, pergamino, cualquier papel que pues pueda ser transparentoso. Tengo foamy para enseñarles cómo se hace en caso de que no cuenten con las papas o con las zanahorias, y algunas pinturas para poder hacer como el estampado. Entonces, el día de hoy yo les voy a mostrar cómo se hacen estos sellos, y para eso lo primero que vamos a hacer es que vamos a ubicar la cámara en la parte superior para que ustedes puedan ver bien el escritorio y de esta manera pues sea más fácil. Ya va, ya estamos terminando de colocar esto. Ahí creo. Y listo. Vamos a necesitar un papel cuadriculado.
pueden utilizar una hoja de sus cuadernos, porque pues hay algo básico que tenemos que saber con respecto a los sellos que vamos a hacer y pues tienen mucha relación a lo que hacía Gutenberg en su momento. Como les dije, el primero hacía las letras y después de esto hacía los moldes. El día de hoy les voy a enseñar a hacer exactamente el mismo proceso, puesto que no queremos que unas letras queden más grandes que otras. Así que, teniendo nuestro cuaderno cuadriculado, vamos a trazar una línea a lo largo de la cuadrícula. Se los voy a trazar con un esfero que se pueda ver bien. ¿Ahí se alcanza a ver bien? Sí. Perfecto. Entonces vamos a contar 5 cuadros hacia abajo, ¿listo? Es decir, 1, 2, 3, 4 y 5. Y posteriormente vamos a colocar otra línea. Este es un ejemplo que yo les doy. Ya ahorita más adelante, cuando les explique cómo van a hacer las letras, ustedes pueden hacerlas más grandes o en dado caso lo pueden hacer más pequeño. Así que vamos a hacer una especie como de cuadrícula. Nuestras letras van a ser de 3 por 5, de 3 por 5. Entonces tenemos 5 cuadros hacia abajo, vamos a utilizar 3 de ancho. Y vamos a trazar una línea. Voy a dejar una de espacio y voy a trazar una línea. Y así voy a hacer varios recuadros. En mi caso, en la actividad que quiero hacer yo, voy a escribir la palabra Casa Museo Antonio Nariño a partir de los sellos. Pero ustedes, según lo que más quieran hacer, pues pueden utilizar las letras que necesiten. Les voy a dar solamente el ejemplo y ya en casa pues pueden decir cómo prefieren hacerlo. Entonces tenemos esta especie de cuadrícula y vamos a trabajar de la siguiente forma. Como quiero escribir Casa Museo, entonces voy a escribir acá las letras que necesito. Casa Museo Antonio Nariño. Este proceso es fundamental porque pues cuando ustedes ya tengan un sello no lo van a tener que repetir. Entonces vamos a ver qué letras se repiten. Por ejemplo, me doy cuenta que se repite la letra A, se repite la letra O, esta la vamos a dejar, esta la tachamos, la tachamos, la tachamos. Se repite la letra S, igualmente se repite la letra N. En el caso de Nariño, pues la ñ la vamos a hacer diferente, pero pues vamos a seguir con el molde de la N. Entonces, viéndolo de esta manera, vamos a pasar las letras que nos sobraron, es decir, la C, la A, la S, la A no, la M, la U, la E, la O, la N, la T, la I y por último tenemos la R. Es decir, nos salen en total 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 letras que tenemos que hacer el día de hoy. Yo personalmente ya tengo unas hechas para irles mostrando cómo se hacen. He hecho estas con papas. Acá si pueden ver tenemos una C. Acá tenemos una A. Y acá tenemos una R. Esta R, no sé si por la cámara la vean al derecho o al revés, pero esta R en la papa está al revés, puesto que cuando ustedes vayan a imprimir, como va a dar la vuelta y si la pichamos duro, ya nos va a quedar en la forma en que sí va. Sí, se va al revés. Sí, listo. Entonces está al revés. Ya les voy a explicar también cómo vamos a hacer esto para que sea más sencillo. Entonces, como estas son las letras que tengo que hacer, simplemente las voy a empezar a trazar en las cuadrículas que ya tengo. Hacer estas letras es muy sencillo. La C es de esta forma. Ya se las voy a pasar creo que con el Sharpie para que lo puedan ver mejor porque me parece que no se ve muy bien el lápiz. Y lo que queremos de esta manera es que todas las letras queden exactamente el mismo tamaño, porque de lo contrario pues es probable que no nos guste mucho cómo queda. La A se suele utilizar de esta forma. Vamos a unir estos dos puntos así.
La S, primero se las voy a hacer en lápiz para que sea más fácil. La S es una colita acá larga. Lo vamos a trazar nuevamente con nuestro Sharpie. Lo vamos haciendo de esta manera. Ya tenemos la S. Vamos a hacer ahora una M. La M también es muy sencilla de hacer. Simplemente vamos a bajar de esta manera. Y en la parte de acá vamos a hacerla así. Ya tenemos una M. Tenemos que hacer una U. Una U también es muy sencilla de hacer. Simplemente acá hacemos como la redondez que tiene la U. Vamos a hacer una E. Vamos a hacer posteriormente una O, entonces este es un círculo muy grande en el medio y hacemos como curvos los lados. Vamos a hacer una N. Entonces para esto vamos a trazarla de esta forma. Y nos hicieron falta algunos recuadros, nos faltan 3 exactamente, entonces vamos a marcarlos rápidamente. Entonces 1, 2 y 3 por 5, tal y como les comentaba. Estas son las que yo pues decidí hacer. Ya les mencionaba, ustedes en casa pueden hacerlo con otro tipo de palabras. Digamos, no sé si quieran aprovechar pues este taller y la ocasión para que de pronto hicieran una tarjeta del Día del Padre. Entonces pues necesitarían las palabras como, las letras como P, A, F, E, L, I, Z, por ejemplo, de esa forma. Y vamos en la T, entonces la T también es muy sencilla de hacer, ya saben que va de esta manera. Una I simplemente es una línea. No nos podemos poner a pensar en hacer este tipo de elementos porque generalmente cuando hacemos ellos los hacemos en mayúsculas. Y finalmente vamos a hacer una R. Entonces acá marcamos una línea así, baja de esta manera. Y tenemos un hueco en el medio. Todas las letras que tengan un tipo de espacio en el medio, como la A, la O y la R, son un poquito más difíciles de hacer, pero esto no significa que sea imposible. Algunas personas preferirían de pronto no trazarlo, puesto que la forma simplemente con esta manera se entiende ya como una A. Así que lo que vamos a hacer ahora es que vamos a calcar todas las letras que necesitamos en nuestro papel transparente. Yo ya les comenté, ya tengo la C, ya tengo la A, tengo la R y tengo una I. Entonces me falta la letra S, me falta la M, me falta la U, la E, la O, la N, la T y listo. Es decir, nos hacen falta aproximadamente unas 6 letras. Entonces vamos a comenzar por la que nos falta. Vamos a tomar nuestra plantilla que ya hicimos y la vamos a calcar con un lápiz lo más similar que se pueda a la imagen que ya realizamos. Y nos queda algo así. ¿Listo? Esto lo vamos a resaltar así con el lápiz, lo vamos a hacer muy fuerte para que quede como esa especie de grafito y ahorita lo podamos pasar a nuestra papa. ¿Por qué utilizamos papas y zanahorias? Porque son muy rígidas al tacto, o sea, si ustedes tocan una papa es muy dura, pero a la vez es muy sencilla de cortar, puesto que pues si nosotros le pasamos así una cuchilla, es muy suave. Entonces es un material perfecto para poder hacer este tipo de sellos y pues nos da como mucha facilidad de hacer diferentes moldes. No solamente para letras, sino también para otro tipo de figuras que de pronto más adelante vamos a alcanzar a ver. Entonces listo, tenemos nuestra S. La hacemos lo mejor rellenita que se pueda, teniendo muy en cuenta los bordes. Y vamos a tomar, yo esta la pienso como por así decirlo reutilizar, la voy a utilizar por ambas caras, pues porque sería un poco triste no utilizar bien esta papa, entonces le voy a dar la vuelta.
Les recomiendo, cuando ustedes corten la papa, cojan una servilleta y la secan automáticamente, porque estos alimentos generalmente cuando se cortan suelen soltar un líquido. Entonces la secamos bien, vamos a poner la S justamente encima y con la misma ayuda del lápiz la vamos a trazar. Vamos a hacerlo por toda la parte que coloreamos. Y cuando levantamos tenemos nuestra S trazada en nuestra papa. Creo que la alcanzan a ver. Sí. Listo. Ya tenemos nuestra S y si se dan cuenta ya está al revés. Eso era lo que es más importante, puesto que si lo hacemos a mano, hacer la S al revés nos va a costar mucho esfuerzo. Vamos a tomar ya sea un bisturí o yo en este caso tengo este X-Acto que es un poco más fácil de manejar. Si no, también tengo un bisturí. Y vamos a empezar a trazar con todo el cuidado. Les recomiendo, por favor, si están con sus papás, les piden el favor que ellos hagan esto. Y si no, con la supervisión de algún adulto, ¿listo? Entonces tomamos esto, empezamos a cortar por todo alrededor de la letra. Si se dan cuenta es súper fácil de cortar, nada difícil, pero pues igual tengan muchísimo cuidado y ya saben, le piden el favor a sus papás que les ayuden. Listo, ahí vamos. Y acá lo unimos con la parte superior. Ya tenemos trazado, por así decirlo, con nuestro bisturí. Entonces lo que vamos a hacer ahora es que vamos a cortar por así decirlo como entre unos 3 y 5 milímetros todo alrededor. Es decir, toda la parte que está por fuera de lo que ya trazamos lo vamos a ir cortando así por los lados y lo vamos a ir retirando. Recuerden, de una vez van secando porque ya les dije, esto va soltando una especie de líquido que es como el almidón que tienen las papas, entonces pues vamos a irlo retirando. Ahí se van yendo los pedacitos y nuestra S va quedando en relieve, por así decirlo. Estas partes pequeñas son como las más difíciles de retirar, pero pues es simplemente hacerlo con mucho cuidado. Recuerden que si de pronto en este momento no contaban con los materiales, todos los talleres quedan disponibles después para que los vean, para que quizás lo hagan con más calma. Entenderán que pues me toca hacerlo un poco más rápido, pero pues ustedes pueden hacerlo con más calma después, háganlo después. Seguimos acá cortando. Vamos cortando toda esta parte de acá. Y esto toma un poco de tiempo, es un proceso que hay que hacer despacio, no tenemos ningún afán. Así que con mucho cuidado, solamente me hace falta esta parte de acá del centro y tendríamos lista la S. Así ya la pueden ver, se las voy a mostrar un poco de lado y ya pueden ver como la forma en que quedó en alto relieve. La vamos a ir secando, miramos a ver qué detalles de pronto podemos corregir si es necesario o si no la dejamos tal y como está. Recuerden que obviamente estos sellos no son perfectos, ahí está el encanto de que sean artesanales, pues tienen la cualidad de que los estamos haciendo en casa, que es un proceso muy bonito, es un proceso muy creativo, entonces no necesitamos que sean perfectos. Y listo, tenemos nuestra S, tenemos nuestra A, vamos a ver qué otras letras necesitamos. Entonces voy a ir tachando, se me perdió el Sharpie. Me gusta poder tachando las que ya tengo. Ya tengo la C, ya tengo la A por este lado, ya tengo la S, vamos a hacer la M ahora.
Igual, como les decía, tomamos nuestro papel calcante, vamos a ponerla sobre la M. Yo creo que podremos aprovechar para hacer de paso varias letras para que nos rinda un poquito más, entonces vamos a hacer la M. Vamos a dar un espacio, vamos a hacer la U. Vamos a dar otro espacio, vamos a hacer la E. La E es una de las letras más fáciles que hacer. Aunque bueno, la I creo que es la más sencilla de todas. La I ya la tenemos aquí. Esta la hice en zanahoria. Y ahorita les muestro cómo se hace con una zanahoria. Es exactamente el mismo proceso. Personalmente prefiero las papas. Me parece como más sencillas de trabajar. Vamos a hacer estas letras de una vez. Entonces voy a quitar esto de acá. Entonces lo primero que hacen, ya saben, la van a marcar bien con el lápiz para que el grafito después quede en la papa. Entonces vamos a trazarla bien, vamos a tener mucho cuidado con los bordes porque pues el plan es que nos quede lo más pareja posible. Y lo vamos a ir colocando sobre, esta vez lo vamos a hacer sobre una zanahoria. Entonces igual, la zanahoria intenten secarla todo lo que más puedan porque pues la zanahoria también, recordemos que todas las frutas y las verduras tienen una gran composición en agua, entonces pues cuando las cortamos se nota mucho. Así que vamos a poner la M sobre la zanahoria y vamos a hacer lo mismo, vamos a trazarla con fuercita. Me gustan más las papas porque son más rígidas, la zanahoria es un poco más suave al tacto, entonces si digamos ya está un poquito vieja, es muy probable que se pueda llegar a hundir cuando la toquemos con mucha fuerza. Y lo levantamos, tenemos nuestra M trazada, vamos a hacer exactamente lo mismo. Entonces vamos a primero trazar los contornos. Hacer estas letras la verdad resulta muy divertido, es bastante relajante. Y listo. Esta, por ser una letra recta, resulta ser mucho más sencilla de hacer que la S, que tiene como muchas curvas. Entonces simplemente cortamos un par de centímetros, un par de milímetros, perdón, y va saliendo nuestro molde. Listo. Ahora solamente vamos a cuadrar los detalles que están internos. Entonces, esto ya lo cortamos. Vamos a irlo levantando de esta forma. Y hacemos exactamente lo mismo en la parte inferior. Y listo, tenemos nuestra letra M. Acá sufrimos un pequeño accidente, se levantó un poquito en esta parte de acá, pero ahorita les voy a enseñar una cosa que es muy importante con los sellos y que nos va a servir mucho en este caso. Vamos a hacer ahora la U. Igual, vamos a trazarla sobre nuestro papel calcante. Mientras tanto les voy contando que hay un dato muy curioso con respecto a la imprenta de Gutenberg. Cuando nosotros querramos recordar de forma muy sencilla cuándo terminó la Edad Media y cuándo comienza la Edad Moderna en Europa, vamos a acordarnos de estos tres eventos. Primero, la llegada de los españoles al continente americano, también lo que conocemos como el descubrimiento de América, la caída de Constantinopla y la imprenta de Gutenberg. Estos tres eventos suceden para las mismas épocas, estamos hablando de 1400 en adelante, y son los eventos que siempre tenemos que recordar cuando queremos hablar de el fin de la Edad Media. Listo, estas pues no sé si quieren las hacemos en otra papa. Sí,
o en esta zanahoria. Entonces les voy a mostrar. Esta zanahoria está un poquito torcida hacia un lado, pero no pasa nada porque igual como la letra va a ir en el centro, entonces estos laterales se van a cortar. Así que vamos a hacer nuestra U. Vamos a repasarla muy bien. Y si van presentando algún comentario, alguna duda, no duden, pues ahí en los comentarios estamos muy pendientes de todo lo que nos están escribiendo. Ya saben, trazamos todo el contorno primero. Las letras que tienen curvas generalmente son más difíciles de hacer, pero esto no significa que sean imposibles. Entonces, con muchísima paciencia, vamos simplemente haciendo los cortes. Y ahora vamos a hacer los exteriores. Para los exteriores me ayudo con el bisturí por lo que es más largo, entonces me queda mucho más fácil como trazar toda la línea, que sea más sencillo. Si quieren vamos a poner un poco de música de fondo, como para hacer un poco más ameno este taller. Mientras pueden ir trabajando en sus casas. Entonces vamos a ir intentando levantar estos pedacitos. Vamos mirando que nos hace falta cortar. Y ya casi tenemos nuestra U. Listo, creo que ya la pueden ver. Ya está lista nuestra U. Como les decía, entonces si quieren después pueden cuadrar algunos detallitos que de pronto quedan así como estas hebritas que se están levantando en esta parte de acá. Simplemente las retiramos con todo el cuidado y listo, tenemos nuestra U. Vamos a hacer la E. La E la vamos a hacer en una papa, entonces listo. Tenemos nuestra papa, la vamos a cortar en 3 pedazos pues para poderla utilizar como mucho. Vamos a cortar por acá. El corte que sea lo más recto posible para que el sello quede lo más recto posible. Listo. Tenemos la primera parte, como les decía, si la ven, suelta como una especie de líquido, entonces, que es lo que conocemos como el almidón de la papa, y la secamos muy bien. La podemos poner mientras cortan las otras, así sobre una servilleta para que vaya absorbiendo. Y esta la voy a cortar igualmente en otro pedazo. Si por ejemplo ustedes van a hacer sellos más pequeños, pues obviamente pueden utilizar más partes de esta papa. O sea, por ejemplo la podrían cortar en segmentos de esta forma. Pero pues eso está en los gustos de cada quien. Vamos secando nuestras papas, vamos secando esto. Y las exprimimos con harta fuerza para que pues... Porque si las llegamos a dejar mojadas no nos va a pasar esta calca. Entonces no vamos a poder ver bien la letra que hicimos. Nos cuentan a ver si les parece, si el ritmo, si el sonido de la música está bien. Listo. Entonces, bueno, aquí dijimos que vamos a hacer esta E. Entonces la voy a pasar encima. Tenemos nuestra E, como la ven sale al revés, que es justamente lo que necesitamos. Y hacemos exactamente lo mismo, trazamos simplemente el contorno.
y hacemos los exteriores. Entonces hacer pequeños cortes ayuda para que sea más fácil hacer estos espacios que son más pequeños. Y listo. Tendríamos nuestra E, como les decía, entonces lo mejor es que la sequemos un poco. Y vamos a mirar nuestro cuaderno a ver qué letras nos hacen falta. Entonces ya hicimos la M, la U, la E. Ya tenemos hecha con anterioridad la I y la R. O sea, nos faltan estas tres, la O, la N y la T. Vamos a calcarlas rápidamente. Más adelante, si ustedes quieren, también pueden, por ejemplo, imprimir algunas fuentes que les gusten mucho y hacen exactamente el mismo proceso que estamos haciendo, pero con ese tipo de fuente para que la letra pues cambie un poco a esta que es muy tradicional. Entonces, bueno, acá vamos a arreglar de pronto algunos detalles que no parezca que hagan falta y lo vamos a ir retiñendo. Cuando ustedes trabajan con grafito generalmente suelta, entonces tengan mucho cuidado con estar pasando la mano por encima porque pueden manchar el papel. Las personas que tienen un foamy van a hacer exactamente lo mismo pero utilizando el foam. Ya ahorita para esta última letra les voy a mostrar cómo es que se hace. Listo, ya tenemos las últimas tres, entonces voy a utilizar esta media papa que tengo acá. Vamos a hacer la O. Ya saben, la pasamos así con todo el cuidado. No vayan a hacer mucha fuerza más si están utilizando papel mantequilla porque se les puede romper. Hagan la fuerza necesaria para que quede pues como calcado, pero si hacen muchísima fuerza obviamente van a seguir derecho y pues la van a romper. Listo, trazamos los contornos de nuestra O. Hacer una letra redonda es un poco más difícil de hacer, en especial por el centro, pero bueno, con calma lo vamos haciendo. Sacamos ahí el relleno y hacemos lo mismo que hemos hecho anteriormente.
aproximadamente unos 2-3 milímetros vamos a ir cortando nuestra papa. Esta es una técnica súper fácil de llevar a cabo, como se pueden estar dando cuenta. Ya pues lo único que necesitan son materiales que encuentran perfectamente en casa, y por ejemplo pueden utilizarlo para hacer estampa en papel regalo. Entonces usan un papel como el craft y hacen sus sellos y los pueden marcar, y así pues tienen un papel muy original que es hecho por ustedes mismos. Lo más chévere de esta técnica es que pueden hacer lo que ustedes quieran, o sea, pueden usar letras, dibujos, es cuestión de creatividad y de la paciencia de poder hacer bien las letras. Acá voy a cortar un pedacito porque me parece que está un poco torcida, entonces la voy a ir arreglando. Y también la vamos a arreglar por acá. Y quitamos esos excesos. Listo, entonces ya tenemos nuestra O. Vamos a hacer las últimas 2 letras en el foamy para las personas que de pronto no pueden trabajar en este momento con la papa, con la zanahoria, pero cuentan con el foamy. Lo mismo, simplemente vamos a poner las 2 últimas letras que nos faltan, que es la N y la T, las vamos a repasar sobre el foamy. Y las vamos a cortar. Y así tenemos nuestra N y por último nuestra T. Y listo, tenemos todas las letras que necesitamos. Vamos ahora a utilizar una cartulina y vamos a empezar a escribir nuestras letras. Acá viene como la parte más interesante de todas. Entonces lo que yo quiero hacer es que, para que no me quede de pronto muy desordenado, voy a medir como una distancia, digamos de que unos 5 centímetros. Para ir escribiendo pues mis letras en estas partes, que no me quede como tan descuadrado. Entonces, pero pues ya saben, eso está en la creatividad de cada uno de ustedes. Y lo que vamos a hacer ahora, ustedes pueden hacer esto de 2 formas. Pueden utilizar un huellero, que es como donde se suelen poner los sellos universalmente, pero pues nosotros, como lo estamos haciendo de una forma más artesanal, yo acá tengo diferentes pinturas, entonces les voy a enseñar que uno coge, por ejemplo, voy a utilizar esta rosada de acá. Y lo que vamos a hacer, con mucho cuidado vamos a buscar nuestra primera letra, que en este caso sería la C. Tengan mucho cuidado sobre cómo la van a poner para que no vaya y pase que les quede al revés. Entonces vamos a tomar un poquito, una gotica de pintura, pero la vamos a limpiar un poco con el papel, porque si echamos una cantidad muy grande de pintura, lo que va a pasar es que nos va a manchar el papel. Es mejor trabajar en poquitas cantidades. Entonces ya hice mi C, acá la tengo. Lo que les decía, si las llego a poner
de esta forma así, pues me va a quedar mirando para allá y nos va a quedar al revés. Entonces tengan mucho cuidado cómo van a poner los sellos. Y ahora viene lo más importante, tienen que hacer muchísima fuerza. Por eso estas imprentas se basaban en la presión, porque es fundamental. Entonces voy a poner acá mi C y la vas a pichar y nos queda marcada. Listo, ahora vamos a pasar con la A. Voy a escribir toda la palabra casa con este rosado y ya vamos a pasar a otro color. Entonces les voy marcando. Ustedes pueden hacerlo de los colores que prefieran, está en el gusto de cada uno. Y hacemos exactamente lo mismo. Simplemente vamos a intentar que quede muy similar como en el mismo recuadro. Y espichamos muy fuerte y soltamos. Entonces ya tenemos la palabra, las dos sílabas acá. Vamos a buscar la S, que en este momento se me perdió, está justo acá, porque utilizamos la papa por ambos lados. Y vamos a pintar. Como les decía, esto no va a quedar perfecto, obviamente, porque pues igual no estamos trabajando con los elementos más adecuados. Entonces, la S tengan mucho cuidado porque es muy fácil que se confundan. Si quieren, pruébenlo con anterioridad. Por ejemplo, yo voy a probar acá y me doy cuenta que sí, sí es la forma en que se tiene que poner. Vuelvo y repaso un poquito la pintura. Y voy a intentar también ponerlo lo más cercano que se pueda. Y espicho con mucha fuerza. Y ya vamos con las primeras. Como vamos a repetir la A, entonces simplemente vuelvo y le pongo un poco de pintura. Vamos a limpiar los excesos. La pintamos. Si se dan cuenta quedan bastante bien marcadas, pero si la dejáramos empapada, entonces nos quedaría como muchos bordes mal marcados. Y listo, vamos a poner por último nuestra A y espichamos con fuerza. Ya tenemos la palabra casa. Ahora vamos a pasar a museo. Entonces museo lo voy a pintar de otro color. Voy a limpiar un poco este pincel aquí nomás. Voy a utilizar un verde. Y hacemos exactamente lo mismo. Simplemente tomamos pues un poquito de producto y lo limpiamos. Y ahora sí pintamos nuestra letra. Está un poquito clarito, entonces le voy a echar un poquito más. Acá de pronto se van a dar cuenta que esta punta va a quedar un poco chistosa porque nos faltó bajarla un poco, ya me estoy dando cuenta. Entonces vamos a cortarle un poquito más porque el plan es que tienen que quedar un poco más levantadas del resto, o si no pues cuando quieran trazar el sello pues va a quedar igual. Entonces ponemos la M y con muchísima fuerza espichamos. Entonces si se dan cuenta, esta es un poco más irregular. Pasa con la zanahoria es un poquito más suavecita que la papa, por eso pasan este tipo de cosas. Vamos a pintar nuestra U. Y vamos a ponerla aquí justico y hacemos bastante fuerza. Bueno, esta también nos queda un poco más irregular. Son cuestiones que les digo, pasan por el tipo de material. Pero pues también queríamos enseñarles por si en su casa no contaban con pues con los elementos necesarios. Ustedes saben que siempre intentamos darle varias opciones para que no se queden sin hacer el taller. Vamos a hacer nuevamente la S. Entonces la vamos a cubrir ahora con verde porque pues estábamos trabajándola en rosado. Y como les decía, vamos a tener mucho cuidado de cómo nos quede marcado. Y espichamos con fuerza. Vamos a poner la E. Cuando ustedes las pinten pueden ver si quedaron bien recortadas o si de pronto hace falta pues que queden un poquito más bajitas. La E también la vamos a intentar pues mirar que quede bien al derecho y espichamos. Por último vamos a utilizar la O y ya tendremos la palabra casa museo. Ya más adelante entonces ustedes pueden arreglar con un pincelito detalles como lo que nos pasó acá de la U, que no quedó bien marcada.
o pueden pues mejorar el sello. Yo como solamente la voy a usar una vez, entonces la voy a dejar como está. Y ahora vamos con esta O. Las pichamos bien duro. Y ya tengo la palabra casa museo. Para que se vea bien, voy a trazar acá un poco para que se defina la U. Listo. Y vamos a escribir la palabra Antonio. Vamos a usar este azul que tengo acá. Voy a utilizar otro pincel para que no se me empiecen a mezclar mucho los colores. Y vamos a buscar la A. Y vamos aplicando nuestra pintura. Se quedó muy linda. Vamos a buscar nuestra N. La N, recuerden que la hicimos con foamy. Generalmente uno lo que hace con el foamy es ponerlo sobre, digamos, un cartón, lo pegamos. No lo hicimos el día de hoy porque así. Entonces, como queremos que quede de esta manera, vamos a pintar la parte de acá abajo. Entonces, pues no nos enfocamos mucho en mostrarles cómo se hace con foamy, porque pues queríamos hacerlo de una forma mucho más artesanal, así que simplemente lo voy a utilizar de esta forma. Y damos la vuelta, la ponemos. Claramente entre todos el foamy va a ser el más sencillo de utilizar, pero como la textura es porosa, por eso nos va a quedar así poroso como lo podemos ver ahí. Vamos a buscar nuestra T, que la hicimos con una zanahoria, pero no la encuentro. Ah, no, mentira, la hicimos también fue con foamy. Podemos echar un poquito más de cantidad, por lo que les contaba que el foamy es poroso, entonces vamos a poder echar más. Cuando ustedes aplican la pintura y mismo se dan cuenta que digamos como que se absorbe, entonces es por el mismo material del que está hecho el foamy. Ay, ¿para dónde vas? Esta queda mucho mejor, entonces ya saben, cuando usemos foamy vamos a hacerlo con mucha más pintura. Vamos a buscar la letra O, que la tenemos aquí. Vamos a tener cuidado que no nos quede mucho exceso de pintura en los bordes, porque es como lo que más se marca. Y vamos a poner nuestra O. Ya saben, toca aplicar fuercita y levantamos. Vamos a botar La otra. Sí, pero faltan muchos todavía. El mismo color. Bueno, por lo que me doy cuenta, acá puse la N al revés, entonces esta vez la voy a poner al derecho. Así que vamos a pintar por el otro lado. Es lo que les decía, que tenga mucho cuidado con pues las formas, porque pues lo que pasa con la S, con la N, es que se puede confundir hacia dónde está orientado. Entonces te la vamos a poner como si va. Despichamos bien. Ya saben que es probable que también nos quede poroso, pero le echamos harta tinta para que no pasara. Nuestra I está por aquí en una zanahoria, la vamos a pintar. Y a esta hay que hacerle mucha fuerza porque utilicé una zanahoria que estaba un poquito vieja, entonces está más blandita de lo que debería estar. Así que lo mejor es que utilicemos muchísima fuerza en este caso, porque va a quedar bien marcado cuando lo hagamos. Y por último nuestra O, que ya estaba pintada un poquito de azul, simplemente vamos a repasar el color y lo vamos a poner aquí. Eso me nos pegó.
Listo, tenemos Casa Museo Antonio. Y por último vamos a poner la palabra Nariño. Entonces vamos a buscar nuestra N, que debe estar por aquí. No la veo. La N. A ver, esta es una M. Y acá está, ya. Como está en FOMI es un poco más difícil de encontrar qué es lo que pasa con las papas. Así que vamos a pintarla por este lado. Listo. Vamos a poner esta N aquí. Y vamos a escribir la palabra Nariño, también la vamos a escribir en azul. Buscamos nuestra A, repasamos. Entonces lo que les decía, ustedes en casa pueden hacer esto con otro texto, pueden hacer imágenes, como quieran. El plan es que yo acá les quería mostrar cómo se hacía escribiendo pues el nombre de nuestra casa museo. Por acá tengo la R, creo que no se las había mostrado. Esta ya la había hecho con anterioridad, simplemente la voy a pintar. Con mucho cuidado. También miramos que quede pues de la forma correcta y la vamos a poner aquí al ladito. Vamos a pintar nuestra I. Entonces, en el caso de la ñ, vamos a tomar nuevamente la n, pero podemos hacer, digamos, cuando estemos haciendo el molde la podemos hacer de una vez, pero en este caso vamos a hacer como se hacía en las épocas anteriores, en las cuales los detalles se dejaban para después. Entonces la vamos a hacer con el sello, pero pues el palito de la ñ sí lo vamos a hacer a pulso. Y lo levantamos. Por último vamos a coger nuestra O, la pintamos y ponemos nuestro sello. Y listo. Entonces como detalle simplemente ya podemos después tomar nuestro pincel, hacemos por ejemplo acá la rayita de la ñ, podemos arreglar algunas cosas que no nos hayan gustado del todo y así nos quedaría nuestra impresión con papas. Y listo. Entonces, así es como se realiza nuestra imprenta. Dentro de 8 días vamos a estar trabajando exactamente como se hacía, digamos, en las épocas anteriores, como la imprenta que tiene Nariño. Esta es una forma en la cual estamos utilizando pues las papas para hacer como esos tipos de impresión que necesitamos, pero pues obviamente, como les mencionaba, pues es una forma muy artesanal de hacer. Dentro de 8 días igualmente también vamos a estar hablando un poco sobre la vida periodística de Nariño, que también es un aspecto fundamental, ya que en parte esta faceta de su vida fue la que mayores problemas le trajo pues, a lo largo de la misma. Así que bueno, esperamos que hayan participado, esperamos que les haya gustado. Recuerden que si hacen estas actividades y toman una foto, nos la comparten, que a nosotros nos hace muy feliz ver este material. Recuerden que dejamos una cartilla de actividades el domingo para que las hagan en casa. Igualmente saben que si quieren hacer, digamos, otro tipo de cosas como estrellas, corazones, caritas felices, está en la creatividad de cada uno. Este es simplemente un ejemplo de algo que yo les quería mostrar el día de hoy. Les agradecemos a todos que nos hayan acompañado esta tarde, les deseamos un resto de feliz jueves y nos vemos para el último taller dentro de 8 días.